Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 1. Los nobles de un imperio caído. Parte 1. Negociaciones, Su Alteza. ¿Qué piensas de este tema? Harry, pareces bastante agitada. Tienes el aire de un guerrero frente al enemigo. La noble emigrada, Harry, eleva la voz a Setembre Arcana. La princesa misma está tranquila, por lo menos, no parece particularmente preocupada por el resultado. Apreciamos su ayuda. Eso es cierto. Consideramos que esta información es extremadamente valiosa. Sin duda eres consciente de lo que realmente deseamos. Por favor, bríndenos su ayuda para restaurar el imperio. El ferviente deseo de los nobles que han escapado a Arcana y de aquellos que aguardan su momento en las tierras de Domino. Para ellos, no hay nada más que la restauración de su imperio caído y el regreso a sus tierras ancestrales. Ya veo. No había necesidad de reiterar tal cosa. Setembre trata a Harry con bastante frialdad, pero, de hecho, aprecia la información. Es decir, aprecia la información, pero tampoco tiene la intención de seguir el plan de Harry. De hecho, es posible restaurar el poder a tu casa imperial. Con el as de la casa Caputo, no hay ejército en el mundo que pueda detenerlo. Sí, eso es correcto. Si puede prestárnoslo, sería muy sencillo acabar con los rebeldes. Aunque se refugió en el territorio de la casa Caputo, Harry no se había dado cuenta de que había un monstruo tan poderoso acechando cerca. Además de su sorpresa, había celebrado cuando se enteró de su poder, y no estaba sola. Los odiados rebeldes habían sido destruidos por el castigo divino. Junto con una sensación de catarsis, sintieron que la esperanza brotaba dentro de ellos. El nuevo régimen era ahora un mero tigre de papel y los emigrados ahora estaban convencidos de que su restauración al poder era ahora solo cuestión de tiempo. Eso es posible, ciertamente. ¿Entonces qué? Entonces criaríamos la niña Laín como la nueva emperatriz y restauraríamos el imperio. Eso no es un problema. Pero de nuevo, ¿entonces qué? Setembre identifica el problema con frialdad, arrojando agua fría sobre la certeza de Harry de que derrotarán al ejército rebelde. Con el poder de un hombre así, un hombre que es el castigo divino encarnado, haces que cualquier táctica carezca de sentido. No importaría si se esconden en una fortaleza o en una ciudad, podría borrarlo del mapa. Sí. ¿Pero qué piensas hacer después? Permítame decirlo sin rodeos, no resolverá su problema fundamental. ¿Cómo piensa abordar eso? Resolviendo la escasez de alimentos. La escasez fue la causa principal de todo lo que estaba mal en Domino. Incluso el nuevo régimen estaba luchando por resolver el problema, a pesar de haber depuesto al antiguo régimen. De hecho, no solo están luchando, sino que el problema está empeorando. También solicitaríamos su ayuda para ese problema. Ya veo. Somos vecinos. Nos hemos mezclado y mezclado durante mucho tiempo a lo largo de nuestra historia. Por favor, pedimos la mayor ayuda posible. Entonces, admites que no tienes intención de resolver el problema por tu cuenta. Setembre conoce bien a los nobles emigrados y sus problemas. Incluso dejando de lado su opinión sobre su valor, frente a ellos siendo golpeados, también tiene una idea clara de su valor cualitativo. Ella es muy consciente de que carecen del poder para reconstruir su país o, en realidad, incluso del poder para formar un ejército propio. Ciertamente podrías acabar con el ejército rebelde si te prestáramos el tonto con cicatrices. Si te proporcionáramos suficiente comida, podrías restaurar el imperio. Pero, ¿qué ganamos a cambio? Ciertamente, una vez que se restaure el imperio, pagaremos la deuda a largo plazo. Piense en la ayuda que podemos brindar militarmente. Considere las posibilidades en 1 siglo o 2 siglos. Bueno, ese podría ser el caso. Ciertamente es cierto que podría ser posible recuperar los costos a mediano o largo plazo, incluso si resultara en una pérdida a corto plazo. Sin embargo, Harry no parece darse cuenta de que sus palabras son huecas. Entonces dígame, ¿cuánta diferencia hay entre eso y nuestro reino exigiendo reparaciones al régimen actual, u obteniendo términos militares y económicos favorables, en el tratado resultante? No hay comparación, Alteza. Son rebeldes. ¿Has visto cómo piensan? Han llegado tan lejos como para levantar la mano contra tu reino. Es cierto, pero ya no son una amenaza para nosotros. No tenemos necesidad de luchar contra el régimen actual. Si la guerra es una cuestión de economía, y si proporcionar refuerzos es una forma de inversión, entonces los rendimientos de esa inversión pueden cuantificarse. Incluso si no hay ningún costo real en el que se incurre al derrotar al régimen actual,
E incluso si no hay una desventaja previsible, no vale la pena hacerlo si no hay un retorno previsible. ¿Quieres abandonarnos? Aceptar al rebelde como legítimo soberano de Domino. Eso depende totalmente de usted. Si puede encontrar términos que sean mejores que la paz con el régimen actual, los consideraremos. Aunque, espero que tal propuesta no sea una mera promesa vacía. Lo que ella está exigiendo es que los emigrados produzcan algún tipo de garantía. Algo que valdría la pena el esfuerzo requerido por el reino de Arcana para hacer lo que piden. Considere el consenso no solo de la corona y su majestad, sino de todo el reino. Sé cómo. ¿Cómo puede un rey pensar de esa manera? Harry reacciona con enojo ante las palabras conservadoras, incluso tímidas, de Seteme. Dejó en claro que había una brecha sustancial en la forma de pensar de las dos partes. ¿Cómo pueden los miembros de la realeza que dirigen un reino comportarse tan tímidamente? Esa declaración proviene de alguien acostumbrado al gobierno autocrático del antiguo imperio. En nuestro reino, aunque no son exactamente nuestros iguales, tenemos 4 grandes casas, y sus señores tienen una influencia y una autoridad que rivalizan con la de la corona. La casa Caputo tiene unas capaz de destruir un ejército y lo empleó abiertamente contra las fuerzas invasoras. Como tal, Harry cree que Suaz debe colocarse bajo el mando de la corona. Ella cree esto porque, en su antiguo país, la corona tenía autoridad absoluta. Nuestra primera prioridad es velar por los intereses del reino, por supuesto, pero también debemos cuidar nuestros propios territorios y, como tal, las grandes casas tienden a ser las últimas en nuestra lista. Las 4 grandes casas operan bajo una lógica similar con respecto a sus propios intereses. En ese sentido, las acciones de la Cámara Caputo son perfectamente adecuadas. Si tuviéramos que exigir que entreguen al tonto con cicatrices, es probable que se nieguen, y es probable que las otras 3 grandes casas los apoyen. Ridículo. ¿Quién más sino la corona debería controlar ese tipo de poder? Dejar una fuerza desatendida que podría destruir tus reinos por capricho, ¿no es eso el colmo de la locura? ¿Quieres repetir los fracasos de nuestro imperio? El poder que puede desestabilizar al Estado debe ser controlado por el Estado. Las palabras de Harry son, hasta cierto punto, correctas. Ciertamente, Sousoukyou posee el poder de destruir un país entero, y ese poder no lo posee la corona, sino una poderosa casa noble. Es un estado de cosas absurdo y plantea el riesgo constante de un golpe de Estado. Sin embargo, eso solo es cierto cuando se ve a través de la lente del cálculo político del imperio. Dime, niño. ¿No tienes la idea de aprender de los errores de los demás, o incluso de los tuyos? No es la cara de la decepción. La decepción solo existe si ya se esperaba algo mejor. Uno no puede sentirse decepcionado por alguien de quien no espera nada en primer lugar. Todo lo que está haciendo es lidiar con alguien a quien considera una pérdida absoluta desde el principio. Explícate, por favor. Hay personas sobre las que puedes usar la fuerza para obtener obediencia y otras no. Te pregunto si aún no has aprendido esa lección. Es cierto que Souso se contenta con ser el as de la casa Caputo. Pero eso es diferente de si él estaría contento o no con ser el as de la corona. Hay personas en este mundo que están mucho más allá de lo común. Esas personas tienen derecho a elegir a sus maestros, y esos maestros deben generar confianza con ellos en consecuencia. ¿Quieres decir que la corona carece del poder para controlarlo? Eso es lo que te sigo diciendo, ¿no es así, tonto? ¿Cómo no captas este simple hecho? Es su decisión creer que la gente obedecerá cuando se le ordene. Sin embargo, la razón por la que el país de Harry colapsó es porque no pudieron ejecutar esa idea en particular. La casa Caputo lo tiene bien controlado. Aunque posee el poder de destruir el reino cuando le plazca, les ha dado la autoridad para controlar cómo se usa. Por eso lo han mostrado al público. Están demostrando que tienen un control total sobre el loco con cicatrices. Él hace su vasallo y, mientras no lo traicionen, él no los traicionará a ellos. Ese es un entendimiento compartido por las 4 grandes casas. Incluso el más peligroso de los 4 ases, el pensador, Schanukiyo, se considera leal a la casa de Isaea. La corona comparte ese entendimiento. Las 4 grandes casas pueden manejar a estos individuos que son capaces de destruir el reino. Están seguros de ese hecho. Las órdenes del gobernante son absolutas y todos obedecerán. Aquellos que desobedezcan serán castigados. Que tuvieras una fe tan ciega en esa verdad es la razón por la que tu país ya no existe. Entonces, ¿estás contento de permitir que una de las 4 grandes casas, la casa Caputo, tenga mayor influencia que la corona? Por supuesto que no estamos contentos. Pero es irrelevante en comparación con los intereses más amplios del reino. La casa Sepaeda posee al mejor espadachín, Sansui Shirokuro,
La casa Watanabe posee al portador de artes universales, Saigamisu, y la casa Kabuto posee al mago más poderoso del mundo, Souso Kyoube. Cada casa posee un poder absoluto que la corona no posee. Tsunukiyo de la casa Disaea, aunque aún no se ha revelado públicamente, cumple un papel igualmente importante. La corona es la única casa que carece de tal as. Tanto el rey como Setembe no están satisfechos con ese hecho, por lo que quieren atraer al actual gobernante de Domino. Sin embargo, ese deseo todavía está limitado por los límites de los intereses del reino. Hija de un imperio caído, estás equivocada. ¿Por qué? Porque tu imperio ha caído. La corona ciertamente no está contenta de que su influencia sea limitada. Pero incluso entonces, están en mejores condiciones que los nobles emigrados como el que está frente a Setembe, y mucho mejor que la casa imperial, que actualmente está siendo perseguida por el nuevo régimen. El imperio cayó porque anteponían los intereses del soberano. Esa es la verdadera historia detrás de la caída del antiguo régimen. Eso no es cierto. El imperio cayó porque a un hombre con 4 de los tesoros sagrados se le ocurrió la idea de destruir nuestro país. Mientras crea eso, ciertamente fracasará, no importa cuántas veces se restaure su régimen. No importa cuánto apoyo brindemos, su estado seguirá destruyéndose a sí mismo. En teoría, si Souso o Sansui eran el enemigo, entonces no había un resultado justo para esa pelea. Incluso el reino de Arcana caería si se enfrentara a un mago lo suficientemente poderoso como para destruir un país entero o un espadachín que nadie podría contener. Sin embargo, los ciudadanos de Domino apoyan el régimen actual, a pesar de que el cambio en el sistema político del país no ha resuelto los problemas que lo aquejan. Aún así, los ciudadanos estaban descontentos con los gobernantes anteriores del país y no parece que los quieran de regreso. El problema real que subyace a la guerra civil no es que un individuo inició ese conflicto. La causa real es, de hecho, una falta de control. Estás diciendo que somos responsables de la guerra civil. ¿Que los gobernantes, no los rebeldes, tienen la culpa? ¿Qué significa ser apoyado por sujetos que no pueden captar el panorama general? Al final, cayeron bajo la influencia de aquellos que afirmaban que todo se resolvería simplemente derrotándonos. Las mismas personas que luego decidieron invadir este reino. Eso también es cierto. Sería justo describir el régimen actual como uno que no ha cumplido después de hacer convenientes promesas a sus ciudadanos. Después de todo, no hay garantía de que una revolución exitosa conduzca a un gobierno exitoso y, de hecho, no está funcionando bien en la actualidad. ¿El panorama general, MM? Entonces, me gustaría que pensaran desde nuestra perspectiva y consideraran el panorama general. ¿Cuál crees que es mayor? ¿Qué podemos ganar apoyándote o qué evitamos perder si te dejamos soltar? Eso es. No diré que su sistema político no tiene mérito. Sin embargo, su incapacidad para mantener ese sistema llevó a la caída de su imperio. Es difícil creer que quienes no gobernaron su propio país alguna vez podrán pagar sus deudas. Al final, la única forma de juzgar si ha gobernado con éxito o no es si cuenta o no con el apoyo de su gente. El éxito de una rebelión es una prueba de que su población no está contenta con su gobierno y ha puesto sus esperanzas en la idea de tener un nuevo gobernante. El nuevo régimen había perdido la guerra y, por mucho que lo intentaran, ciertamente no podrán exigir dinero ni comida al reino de Arcana. Sin embargo, todo lo que han hecho hasta ahora es perder una guerra y su estado sigue intacto. La verdadera prueba de su capacidad es si pueden o no mantener ese estado. Si voy a ofrecerles más consejos. Abandonen sus esperanzas de unir a su gente alrededor de la IN. La casa Sepaeda no es el único poder que protege a esa chica. El Lightning Slasher está criando a esa niña por su propia voluntad. Incluso si sacas a relucir sus orígenes ahora, no hay duda de que ese hombre no te permitirá usar a su hija como figura decorativa. Lightning Slasher. El as de la casa Sepaeda, Sansui Shirokuro. Tu padre ha sido testigo de sus peleas, creo. El as de la casa Kabuto sería relativamente fácil de matar, si fuera necesario. Sin embargo, el as de la casa Sepaeda no es uno que se pueda deshacer tan fácilmente. Como tal, es completamente imposible para los nobles emigrados sacar a Lain como su figura decorativa sin su aprobación. He oído que es poderoso, pero sigue siendo un simple espadachín, ¿no? No puedo creer que la casa Sepaeda le brindara el apoyo suficiente para que pudiera rechazar las demandas de la corona. No es mi intención repetirme. Sin embargo, permíteme ser claro. Él tiene ese apoyo, y nadie más en este reino lo duda. A diferencia de tu parte. Parte 2. Valor.
Si hay algo que los nobles emigrados hacen bien es recopilar información. Como mínimo, habían descubierto que un superviviente de la casa imperial estaba al cuidado de Sansui. El siguiente paso para ellos fue recopilar información sobre Sansui y preparar sus argumentos para convencerlo. Por supuesto, los resultados de sus investigaciones fueron tan desesperados que los dejaron con un intenso sentimiento de frustración. Un inmortal que ha vivido durante más de 500 años. Un espadachín sin hambre ni lujuria, que ha estado trabajando para dominar su arte desde antes de la fundación de nuestro imperio. ¿Cómo se supone que van a atraer a un hombre así a su órbita? Es difícil creer que le quedan parientes o incluso una patria. De hecho, es difícil creer que hubiera pasado 500 años entrenando si alguna vez tuvo algún apego a esa patria. Recogió a una niña en las profundidades del bosque y dejó el bosque para criar a esa niña. Además, según la mayoría de los estándares, ya está en la cúspide de lo que significa ser un guerrero. Sirviendo como guardaespaldas de la hija de una gran casa marcial, viviendo en su finca, estando comprometida en todo menos en nombre con una mujer noble también empleada por la casa Sepaeda, y recientemente obtuvo permiso para tomar aprendices por su cuenta. Cuando Harry hizo el esfuerzo de consultar con su propio guardaespaldas, recibió la respuesta obvia de que no podía imaginar un entorno mejor. Incluso entonces, tenemos que convencerlo. Harry y sus guardaespaldas han ido a visitar a Sansui. Actualmente está instruyendo a un grupo de hombres de aspecto extremadamente duro fuera de la academia. Academia. Ya. Estás demasiado tenso. Evite poner fuerza innecesaria en su swing. Sí, señor. Tu swing se está volviendo descuidado. Trate de mantener el mismo arco para su primer, medio y último swing. Parece ser una instrucción muy ordinaria, hacer que los aprendices practiquen sus swings de esta manera. Parecía un poco extraño tener un niño pequeño para instruir a adultos de aspecto tan duro, pero el contenido de la instrucción era completamente normal. Para alguien que había visto las marcas de garras dejadas por el mago más poderoso del mundo, la simplicidad del hombre frente a ella la deja con una sensación que no puede entender. Ciertamente había esperado algo así antes de venir aquí, pero como alguien sin entrenamiento en la espada, la vista que tiene ante ella no parece particularmente impresionante. Aún así, la realidad es que él es el mejor espadachín y el guardián de la princesa de la casa Sepaeda. No tenemos más remedio que convencerlo. Ella no tiene ninguna intención de subestimarlo, por supuesto. Es simplemente que ella no entiende que lo hace impresionante, o cómo podría tener una habilidad tan increíble que incluso la princesa de Arcana admite que tiene derecho a tomar sus propias decisiones. En cuyo caso, debe hacer lo que sea necesario para ganar su cooperación para recuperar su tierra natal. Habiendo esperado a que él termine su lección, ella elige acercarse a él mientras pasa tiempo con Lain. Evidentemente consciente de su presencia desde el principio, no muestra ningún signo de sorpresa cuando Harry se acerca con su séquito a cuestas. Sin embargo, parece un poco aprensivo ante su acercamiento. Disculpe, maestro Sansui. Mi nombre es Harry y soy una noble del Imperio Domino. Un placer, señora. Soy Sansui Shirokuro. Primero me gustaría disculparme por las acciones de mi padre. Me han dicho que les causó problemas a usted y a su aprendiz, Talan. No se necesita mucha perspicacia para darse cuenta de que la primera impresión de Sansui de los nobles emigrados había sido tan mala como podría haber sido. Incluso si su padre había sido amenazado por un hechizo, había revelado demasiado frente a personas tan morales. Por supuesto, los problemas reales eran que no había admitido la culpa hasta que lo amenazaron con un maleficio y que había intentado hacer uso de un duelo justo para asesinar a Talan. Cualquiera de esas cosas habría sido razón más que suficiente para que alguien no le agradara. Aún así, todavía tiene que ganarse su cooperación, lo que incluso ella admite que probablemente sea extremadamente difícil. Ese asunto se ha resuelto, así que no dejes que te preocupe. Agradezco su generosa respuesta. Lady Lain conoce sus orígenes. Papá, esta señora me asusta. Está bien. Estoy aquí. Ella siente un tinte de irritación por el heredero del trono imperial llamándolo papá. Sin embargo, él también es quien la salvó de ser devorada por los lobos mientras estaba sola en el bosque. Si ha estado cumpliendo con sus responsabilidades como padre adoptivo, entonces no es algo sobre lo que puedan hacer nada. Lain ha crecido sin deseos ni necesidades, en gran parte gracias a la casa Sepaeda. Si bien el atuendo de Sansui es una cosa, ver que Lain está vestida impecablemente según los estándares de este reino es suficiente para dejar eso en claro. Incluso si él no lo sabía en ese momento, le ha proporcionado una educación digna de un miembro de la casa imperial. Es más que suficiente de un padre temporal. Hemos oído hablar de los orígenes de Lain. Que ella es miembro de la casa imperial del Imperio de Domino.
si eso es correcto. Y ella es nuestra última y mejor esperanza. A diferencia del rey de los arcanos, el emperador de Domino poseía un poder y una autoridad increíbles. Sin un miembro de la casa imperial, incluso las filas mermadas de los nobles emigrados son casi imposibles de coordinar. Son incapaces de actuar organizativamente sin alguien que los supervise. Maestro Shirokuro Sansui. Nos gustaría que se pusiera de pie y castigara a los rebeldes en nombre de Lady Lain y la nobleza imperial. Es cierto que los nobles emigrados están siendo protegidos por el reino de los arcanos y que, si las cosas continuaran como están ahora, es probable que se casen con miembros de la nobleza de los arcanos y se integren en la sociedad arcaniana. Esa sería una vida fácil a su manera, y sin duda la riqueza con la que escaparon les duraría tanto tiempo, pero esos son los pensamientos de un pueblo golpeado. Los nobles no se consideran derrotados y no pueden soportar la idea de que otras personas dirijan su país. Me temo que no puedo. Tu opinión es valorada por las 4 grandes casas, e incluso por la corona. Si dijeras que los rebeldes deben ser derrotados, sin duda el gigante dormido se despertará. Si bien odio decepcionarte. Lain. Bueno, aunque ha recibido cierta educación, no está preparada para ser una líder. En cuanto a eso, tenga la seguridad de que la apoyaremos como su regente. Obviamente, no tendrán una política de 5 años ni liderarán ejércitos. Por supuesto, habrá nobles con experiencia para cubrir cualquier cosa que le falte. Tal situación no era inusual en la historia del imperio. El papel que querían que ella cumpliera era más parecido a una figura decorativa con la que podían unirse. Regente. Sin duda estás pensando lo peor. Tenga la seguridad de que no pedimos por nuestra propia ambición. Todo lo que nos importa es el bien del imperio y, por extensión, el bien de este reino. Parece estar hablando con honestidad. Si bien podría pensar que no tiene motivos siniestros, todavía tiene toda la intención de explotar a Lain para su propio beneficio. Si Domino permanece en manos de los rebeldes, entonces cree que, al final, su país se arruinará. Pensando objetivamente, es casi seguro que intentarán invadir este reino nuevamente. Luego, habiendo perdido su fuerza, los demás países descenderán sobre él como buitres. Como miembro de la nobleza imperial, se siente obligada a evitar que esto suceda. Ya veo. Por favor, danos tu fuerza. Soy simplemente un guardaespaldas al servicio de la casa Cepaeda, y cualquiera que sea su origen, Lain sigue siendo solo mi hija. Incluso si el nuevo régimen tiene como objetivo su línea de sangre, eso es todo. Cuestión de sangre. Como mínimo, la casa Cepaeda no aceptará a Lain como la nueva emperatriz. Tenía razón en esto. Tampoco era solo la casa Cepaeda, como mínimo, de hecho, las 4 grandes casas veían la perspectiva de hacer emperador a Lain con poco favor. Todos estaban de acuerdo en que no había ningún beneficio real para el reino al hacerlo. Y puedes simplemente aceptar eso. Lady Lain, quien debería ser la receptora de la más alta consideración por parte de los súbditos del imperio, será simplemente la novia de un noble. Ella podría haber sido devorada por los lobos, y si el imperio estuviera intacto cuando eso sucedió, nadie habría mirado tanto en su dirección, no. Eso es. Estoy contento con la vida que Lain lleva actualmente y no tengo problemas particulares con su futuro. Harry desea negociar, pero el desinterés inmortal de Sansui lo dificulta. Si desea preservar su honor como miembro de la nobleza imperial, entonces debería trabajar para recuperar su país usando su propia fuerza, en lugar de depender de una chica criada entre la nobleza de otro reino, no. Si pudiéramos hacer eso. Si no puedes hacer eso, entonces debes dejar de lado esa ambición. Desear cosas que no puedes obtener es una locura. Si las miradas pudieran matar, Harry habría asesinado a Sansui con los ojos en el acto. Pero como no pueden, Sansui lo deja ir tranquilamente. Si este fuera el antiguo imperio, habría sido impensable que un plebeyo fuera en contra de los deseos de un noble. Independientemente de las medidas que tuviera que tomar para corregir la situación, no hay duda de que las autoridades la perdonarán. Pero esa autoridad también se había desvanecido junto con el imperio. Harry tiene la presencia de ánimo para aceptar que actualmente no tiene autoridad. Si iba a causar un problema, entonces ella y sus compañeros emigrados serían los que serían castigados. La única opción disponible para ella es suplicarle a Sansui. Supongo que desde su perspectiva como inmortal, nuestros problemas deben parecerle menores. Sin duda, puede simplemente descartar a los gobernantes legítimos de un país que está siendo desplazado como una preocupación del mundo mortal, no. No existe el gobernante legítimo de un territorio. Sin duda,
Sus antepasados tomaron posesión de sus tierras de manos de los anteriores. ¿Gobernantes legítimos? No. No lo descarto como un problema menor. Es simplemente una parte del orden natural. Al final, acababan de perder una batalla por el territorio. Como un animal que hubiera perdido tal batalla, tendrían que sufrir las inevitables consecuencias, en un grado u otro. Eso era natural, y es por eso que tanto los humanos como los animales valoran su territorio. Claro, es natural que aquellos que perdieron su territorio quieran recuperarlo. Pero eso no los hace especiales. Lady Lain tiene una responsabilidad. Una responsabilidad de liderar a la nobleza como miembro de la Casa Imperial. En cuyo caso, ¿no tenías la responsabilidad de luchar hasta el final por el emperador? Cuando vuelves a perder, ¿qué garantía hay de que no abandonarás a Lain y escaparás a otro país? Como sabes, este reino posee al mago definitivo, un mago lo suficientemente poderoso como para incinerar un reino entero. No hay posibilidad de que podamos perder. ¿Quiere quemar su país para salvarlo? Basándome en lo que has dicho, no veo cómo tienes la capacidad de apoyar a Lain como su regente una vez que ella asume el cargo de emperador. Como no puedes hacer nada por ella, te pido que no hagas exigencias grandiosas. Mientras tranquiliza suavemente a Lain, que está al borde de las lágrimas, Sansui se aleja de Hari. ¿Qué sabes? ¿Qué sabrías de nuestros sentimientos? ¿Qué sabrías de nuestras luchas cuando nos vimos obligados a abandonar nuestros hogares? No hay forma de que entiendas lo que sentimos cuando nos vimos obligados a huir ante el poder absoluto e injusto de los tesoros sagrados. Entiendo completamente su posición con solo ver sus caras. Estás haciendo una rabieta porque te has convencido a ti misma de que todos tus deseos son primordiales y no te estás saliendo con la tuya. Y así es como las negociaciones terminan en completo fracaso, con prácticamente nula posibilidad de reabrirlas. Para que puedas recuperar el control del imperio, no tienes más remedio que depender en gran medida de este reino. Y por muy agotado que esté, Domino no puede devolver la ayuda que recibe. Eso, por supuesto, también se aplica a usted personalmente. Por supuesto, ofreceremos una recompensa adecuada a sus esfuerzos. Será a nivel nacional a lo largo del próximo siglo. A diferencia de esos rebeldes, sin duda pagaremos esta deuda. Hablas de escala nacional, pero lo único que realmente estás haciendo es forzar a tus descendientes a pagar las deudas en las que incurres. No puede hacer nada por sí misma, por lo que impone una deuda imprudente a sus hijos. No puedo pensar que sea algo que un buen padre pudiera hacer por un niño. Al verlo alejarse después de hacer esa declaración, y más bien disfrutar de la vista de Hari ahora que ha sido rechazada, la hermosa hija de la casa Sepaeda se permite una sonrisa maliciosa. Parte 3. Simple. Los nobles emigrados tenían una esperanza secreta, o no tan secreta, que una guerra entre el reino de Arcana y la República de Domino resolvería todos sus problemas. La República de Domino tiene escasez de alimentos, y dado que eso no se puede resolver con los recursos disponibles dentro de sus propias fronteras, existía una alta probabilidad de que terminaran invadiendo este reino. Además, eran muy conscientes de que sus súbditos los odiaban. Atribuyeron esto a una tendencia generalizada de que los gobernantes no agradaran a sus súbditos. Por supuesto, muchos de ellos creían que sus súbditos tontos se habían rebelado contra ellos, sus gobernantes adecuados. Esto es completamente diferente de lo que esperábamos. Nuri, quien recientemente había causado el problema con Talán, había creído que una vez que la República de Domino declarara la guerra al reino de Arcana, el reino de Arcana invadiría y restauraría el imperio de Domino. Después de todo, creía, la misma ideología de una república también era una amenaza para el reino de Arcana, y querrían volver a poner a ese genio en la botella lo más rápido posible. El hecho de que no terminó en una guerra real es una cosa, pero también lo es el hecho de que esos débiles en la casa Caputo tenían tanto poder. Y normalmente, aunque podría haber diferencias en la escala, debería haber terminado de esa manera. El as de la casa Caputo, un individuo enormemente poderoso que con su sola presencia puede garantizar la victoria. A diferencia de Sansui, el inmenso poder del tonto con cicatrices es fácil de comprender. Si podemos poner a ese mago bajo nuestra influencia, no tenemos nada que temer. No tendremos que doblar la rodilla ante nadie. Tiene razón en eso. La personalidad de Souso y su habilidad personal son irrelevantes. El simple hecho de tenerlos sería suficiente para evitar que cualquier país los invade y obligue a los rebeldes a arrodillarse ante ellos. Los deseos individuales de cualquier otra persona carecían de sentido al lado de su capacidad destructiva. Kyoube Souso. Debemos hacer lo nuestro. Para restaurar su gloria perdida, Nuri ha estado tramando, conspirando para poner bajo su control al mago más poderoso del mundo. Encontrarlo fue bastante simple.
Souso se mantenía lejos de las rutas comerciales y vacío de cualquier recurso valioso, en un territorio vacío notable únicamente por la gran distancia de otras personas que ofrecía. Una sola casa se encuentra sola en un tramo de tierra aislado, ahí es donde está Souso. Al ver que lo habían relegado a alojamientos tan simples, el rostro de Nuri se curva en una sonrisa torcida. ¿Por qué? Porque es obvio para cualquiera que se preocupe por mirar que Souso está siendo tratado mal. Es como si solo estuvieran suplicando a los nobles emigrados que lo reclutaran. Si la casa Caputo le hubiera ofrecido la mejor hospitalidad que pudieron reunir, incluso los nobles emigrados no habrían podido brindarle nada mejor. Pero como vive en condiciones tan miserables, sin duda le agradará arrojarle hasta el hueso más pequeño. Sin duda, inmediatamente jurará su lealtad a los nobles y felizmente desperdiciará su vida por ellos. Después de todo, está siendo tratado como un esclavo. ¿Puedo preguntarte quién eres? Por supuesto, hay guardias apostados allí. Hay una unidad entera asignada para vigilar a Souso que opera desde un cuartel a poca distancia de la casa. Soy Nuri, un noble del imperio. Tengo negocios con el hombre que está dentro. No pasarás por aquí. Váyase de inmediato. Además de los caballeros capaces de usar magia ordinaria, también había paladines de la casa Caputo expertos en defensa mística. Nuri tiene su séquito con él, pero probablemente no puedan abrirse camino a través de eso. No te atrevas a estorbarnos. Los meros paladines se interpondrán en el camino de un noble imperial. Para él, lo más importante que tiene es el estatus con el que nació, y no puede perdonar que los caballeros de otro reino no lo obedezcan. ¿Por qué hay guardias aquí? Su rabia pone pensamientos tan ridículos en su cabeza. ¿Qué? ¿Por qué? Souso asoma la cabeza por la puerta de la casa sin mucha precaución. Podría haber sido cauteloso si se hubiera convertido en combate, pero el argumento solo parece haber despertado su curiosidad. Por favor, no hagas nada. Los guardias rápidamente empujan a Souso de regreso a la casa. Incluso si los visitantes no planean asesinarlo, no hay nada bueno que pueda resultar de permitirles interactuar con él. Quiero decir, no parece que haya una batalla. Ese no es el problema. Parece que también están aquí para verme. Solo, por favor, no hagas nada. Bien entonces. Solo esperaré aquí. Debido a la urgencia en la voz del guardia, retrocede. Parece que es lo suficientemente inteligente como para hacer eso, al menos. Sin embargo, él es el único que retrocede. Por favor, vete. No podemos irnos después de haber recorrido todo este camino. No hay forma de que Nuri se eche atrás, y los guardias están aún más motivados para mantenerse firmes. Después de todo, están peleando por una bomba capaz de acabar con países enteros. El mero valor hace imposible que ninguna de las partes ceda. No podemos dejarte pasar. ¿Por qué no? Tenemos órdenes del Lord de la Casa Caputo y del Lord Mariscal de los Paladines. Bien. ¿Cuánto quieres? No importa cuánto ofrezca, no lo lograrás. Nadie puede decir con certeza que todos los caballeros, incluidos los paladines, son uniformemente honorables. La verdad es que la mayoría no. Querría proteger al tonto con cicatrices. Si tuvieran que proteger a alguien, preferirían proteger a Paulette. Sin embargo, habiendo presenciado el poder de Souso, todos estaban muy conscientes de que era exactamente lo que estaban protegiendo. En el peor de los casos, si aflojaban su protección, el reino podría terminar en un páramo quemado. Entregarlo ahora significa entregar el poder para destruir el reino. Nos han dado permiso para matar a los intrusos que se acercan sin permiso. ¿Cómo te atreves a amenazarme? Ahora, por favor vete. El permiso para matar fue decisivo. Muy bien. Pero te arrepentirás de esto. Hubiera preferido convencerlo sin interactuar con la Casa Caputo, pero eso había fallado. En cuyo caso, decidió esperar otro día. Y entonces, en el extremo oriental de los reinos de Caputo, a una distancia de la ciudad fortaleza, Nuri espera a Souso. Un placer conocerte. Mi nombre es Nuri. Soy un noble imperial. Souso aparece en el mismo sitio para su práctica de magia casi todos los días. Después de enterarse de esa información, Nuri llegó primero para esperarlo. Por supuesto, ambos tienen sus acompañantes, pero la situación permite conversar. En consecuencia, las negociaciones comenzaron casi de inmediato. La realidad hacía imposible retrasar las bromas. Deseo hablar contigo. Sí. Sin duda tiene sus quejas con la Casa Caputo. De ningún modo. Entiendo que no puede decirlas frente a sus escoltas o, más bien, sus carceleros, pero no puede decir honestamente que no tiene quejas. No, no tengo ninguno. No hay forma de que esté satisfecho con estar atrapado en esa miserable choza y ser tratado tan mal. No estoy bien. Estoy seguro de que cree que tiene derecho a algo mejor como el mago más poderoso del mundo. ¿Qué tengo que hacer? Este tipo no me está escuchando. Ante la completa falta de comprensión de Nuri ante las 3 respuestas negativas de Souso, tanto Souso como sus acompañantes están perdidos. Tienes un valor enorme.
Con tu poder absoluto, no hay nada en el mundo que no puedas hacer. El poder es autoridad, cierto. Si hubieran tenido poder, Nuri y los demás no habrían necesitado huir al reino de Arcana. Y frente a él hay un poder al que nadie puede hacer nada para oponerse. Era natural que lo buscara. No, yo tampoco creo que sea cierto. Souso responde sin artificios. Si la magia en este mundo fuera tan poderosa, no tendría los problemas que tiene actualmente. Lo único que puedo hacer es destruir. No puedo hacer nada más. Pero eso es algo que solo tú puedes hacer. En cuyo caso, no debería ser tratado como es ahora. Debería ser un héroe. ¿Por qué está satisfecho con vivir atrapado en una casa así? Porque si viviera en una gran mansión, podría volarla. Incluso Nuri no pudo evitar detenerse ante esta respuesta. La prueba que respalda esas palabras está, después de todo, junto a él. Mira, he destruido esa casa 5, 6 veces ya. Como, estaba dormitando una vez y pensé, oye, hace frío, y solo unos segundos después todo estaba en llamas. En otra ocasión, pensé que estaba un poco congestionado por dentro, así que probé un poco de magia del viento y lo lancé por el horizonte. Los acompañantes se estremecen, porque todo es verdad. Si bien es posible que sea capaz de producir el efecto general que desea, tiene algunas dificultades reales con las cuestiones de proporción. De hecho, cada hechizo que usa es, por definición, desproporcionado. Si estuviera en una gran mansión, tendría que vivir mi vida con alfileres y agujas. Y si viviera en una ciudad, me imagino que podría destruir todo lo que me rodea por error. Yo, ya veo. Si no hubiera presenciado este paisaje, sin duda se habría ofrecido a proporcionar viviendas o castillos particularmente difíciles. Pero Nuri no tiene el corazón para hacer esa oferta después de ver este páramo, porque no hay ladrillo o cemento que pueda detener la magia de este hombre. De todos modos, es por eso que no me siento cómodo viviendo en ningún otro lugar que no sea esa casa. La enorme suposición que sirvió como fundamento del caso de Nuri se derrumba inmediatamente. Simplemente había asumido alegremente que Souso había sido maltratado y, como resultado, una simple promesa de un mejor tratamiento lo inclinaría fácilmente hacia el lado de Nuri. Todas las dulces palabras que Nuri había preparado se han vuelto inútiles. Sin embargo, no se disuadió tan fácilmente de que esto sería suficiente para hacer que se rindiera. Entiendo. Sin embargo, no deseas usar tu poder para un buen propósito. G. Evidentemente, eso le llamó la atención, y ahora está claramente interesado. Actualmente, este reino está tratando de poner fin a la guerra. Está tomando medidas a tal efecto. Sí, lo he escuchado. ¿Y estás bien con eso? Todos los que tienen poder tienen el deseo de ejercerlo. Ya sea que se trate de poder en forma de fuerza física, autoridad o magia abrumadora, no hay ninguna diferencia. Nosotros, la nobleza imperial, nos estamos moviendo para recuperar nuestra patria. Si se une a nosotros, le daremos todas las oportunidades que pueda desear para usar su poder. Lo que significa, sí. Usa tu magia, tu castigo divino, para hacer justicia a los rebeldes. Así como Sansui tiene el apodo de Lightning Slasher, Souso ha sido etiquetado con castigo divino. Como sugiere el nombre, es un poder casi divino que llueve del cielo. Sin embargo, también tiene la connotación de castigar a los rebeldes o invasores. Entonces ¿quieres decir que quieres que destruya tu tierra natal? Sí, pero no hay problema. No es como si mancharas la tierra cuando usas tu magia, ¿verdad? Las ciudades y los castillos, todos fueron construidos por nuestros antepasados. Simplemente los reconstruimos después de reclamar nuestra primogenitura. No es así el camino del mundo. Originalmente, la infraestructura en ese país fue construida para la casa imperial y la nobleza. Los rebeldes están haciendo uso de esa infraestructura y eso es motivo suficiente para destruirla. De ninguna manera. Souso rechaza a Nuri, claramente disgustado. No puedo confiar en ti. Así que no te ayudaré a recuperar tu país. Sé cómo te atreves a hablarme de esa manera. Soy un miembro glorioso de la nobleza imperial. Y aquí te ofrezco a contratarte. Como estoy tratando de decirte, no quiero. Es cierto que puedes reconstruir lo que destruyes. E incluso si matas personas, la población eventualmente se recuperará. Siendo de Japón, Souso es muy consciente de lo resistentes que son las personas. Sé cómo. ¿Cómo te atreves a rechazarme? ¿Qué problema podrías tener? Tengo problemas con todo eso. No me gusta el hecho de que estés tratando de hacer que ataque a tu propio país, y particularmente no me gusta el hecho de que seas tan simplista en cuanto a reconstruir todo lo que destruyo. Incluso las cosas destruidas sin posibilidad de reparación se pueden reemplazar. Los trabajadores que mueren también pueden ser reemplazados por nuevos trabajadores. Sin embargo, construir cosas nuevas y superar el dolor de perder a un ser querido no son cosas simples de hacer. Souso mira con desdén a Nuri, un hombre que está tratando de resumir estos temas complejos en algo ridículamente simple. No tenía intención de prestar su poder a un hombre que, como él, no podía hacer nada más que destruir.
La razón por la que dejo mi magia en manos de la Casa Caputo es porque entienden la dificultad de proteger a las personas y la dificultad de arreglar las cosas. No creo necesariamente que todos sean buenas personas, pero creo que todos están haciendo todo lo posible por la gente de Caputo. No le importa en absoluto la gente de su país. Si fueran personas verdaderamente santas, nunca le habrían ordenado a Souso que matara a nadie. Pero la razón por la que le habían ordenado a Souso que matara no era porque fueran malvados o egoístas. Se lo preguntaron después de luchar con sus conciencias y llegar a la conclusión de que era la única forma de proteger su territorio y su gente. No importa cuán estúpido sea, Souso comprende esa realidad. ¿Cómo te atreves? Mira este. Lo que, cree. Tiene la intención de dejar todo su país de esta manera, ¿verdad? El paisaje creado por un mago con un poder increíble, con magia del más allá de este mundo, era un infierno que no se parecía a nada que la naturaleza pudiera producir. Si alguien de la Casa Caputo, como Lady Paulette, me dice que vuelva a hacer esto, lo haré. Porque eso es lo mejor para la gente de los reinos de Caputo. Pero eres diferente. Me quieres porque esa es la forma más fácil y la mejor ruta para ti, ¿verdad? No estoy ayudando con eso. Entonces, ¿cuál es el punto de tu poder? Al ver este paisaje, Nuri se lo creyó todo. Creía que podía usar este poder para incinerar unilateralmente a los rebeldes. Creía que este poder estaba allí para su uso. Los rebeldes que habían sido destruidos en esta llanura no dejaron nada atrás, ni siquiera sus restos. Pero para él, eso no fue suficiente. Tuvo que enterrarlos a todos en un páramo como este. Eres un castigo divino. Tu poder está ahí para destruir a los que hacen el mal. Países que hacen el mal. Los 4 haces del reino arcana nunca traicionarán a sus amos. Es imposible saber si ese es el carácter de su pueblo o la habilidad de los nobles para controlar a los demás. Sin embargo, lo que era innegablemente cierto era que existía un entendimiento mutuo entre sirviente y amo. Eso es lo que debes destruir. Hay pecadores, malhechores, que deben ser castigados. Destruirlos debería ser sencillo para ti. El arma de destrucción masiva con libre albedrío no lo niega. Pero había aprendido a través de su amplia experiencia que las acciones de barrido que parecen simples a menudo son difíciles de limpiar después. Y que obligar a otra persona a hacer las cosas difíciles que él no puede hacer es algo agotador y deprimente. El único que decide quién merece el castigo divino es Dios. ¿Te consideras un Dios? Si Souso es un castigo divino, entonces el que puede derribar ese castigo divino es Dios. Y actualmente, el único al que llama Dios es la Casa Caputo. Si eres Dios, entonces debes lidiar con eso tú mismo. Es simple, ¿verdad? Parte 4. Conjeturas. Padre e hija, tristemente privados de la buena suerte de anunciar buenas nuevas al otro, vuelven a reunirse en una de las ciudades de Caputo, cerca del centro del reino de Arcana. Después de intercambiar actualizaciones sobre sus esfuerzos, ahora deben trazar el camino por delante, incluso si hay poco para iluminar el camino. Ya veo. Sansui se negó, como se esperaba. Perdóname, padre. ¿Cómo te fue con el castigo divino? Un esfuerzo en vano. Él está completamente en manos de la Casa Caputo y les permite encadenarlo con sus maleficios. Ya veo. Entonces es inútil para nosotros. Si hubieran conseguido que el padre adoptivo del único miembro superviviente de la Casa Imperial, el joven apóstol de la espada, se uniera a su búsqueda, entonces incluso el pesado reino de Arcana habría seguido con una oferta de ayuda completa. Si hubieran sido capaces de llevar al tonto con cicatrices a su órbita, luego de que él ya había destruido al ejército rebelde una vez, habrían podido reclamar el imperio de Domino por sí mismos. Sin embargo, ambos se negaron a prestar oídos a la nobleza imperial, eligiendo en cambio servir a maestros que, lejos de mostrar lealtad a la corona, la cuestionaron activamente. Ninguno de los dos había entendido el puro honor que se les había ofrecido, no solo al conocer a los nobles imperiales, sino al ofrecerles un lugar a su lado. Un evento tan trascendental fue materia de leyenda familiar en el imperio. Rechazar una oferta de un noble imperial iba mucho más allá de la mera tontería, dejando a los dos nobles sin saber si los plebeyos en cuestión entendían siquiera lo que se les decía. Al enterarse de esas negativas, nuestros compatriotas ya han puesto en marcha sus propios planes. ¡Oh, Dios! ¡Qué impresionante! Sí, los nobles capaces tejieron planes dentro de sus planes. Si el primer plan fallaba, había un segundo para ocupar su lugar. La campaña para retomar el imperio ya estaba en marcha. Primero, aseguraremos a Lady Lain. A continuación, asesinamos al jefe rebelde, que llegará a Arcana en breve. Ambos son cursos de acción eminentemente razonables. Reconstruir un imperio requiere un heredero del imperio, y si ese heredero está en manos de la casa Sepaeda, entonces necesita ser liberada. Y con el jefe de la rebelión dirigiéndose directamente al suelo enemigo por su propia voluntad, no hay razón para no asesinarlo. Y enterraremos el castigo divino. Ya veo. Si todos esos planes se concretan, la guerra entre los arcanianos y los rebeldes será inevitable. Luego está deshacerse de Souso.
La razón probable por la que el reino de Arcana está dispuesto a llegar a un acuerdo con los rebeldes es porque tienen el lujo de saber que pueden destruir a los rebeldes en el momento que elijan. Ese lujo desaparecería junto con Souso y no dejaría al reino más remedio que utilizar sus ejércitos para sofocar a los rebeldes. Bastante, bastante. Nosotros, la nobleza imperial, nos uniremos en torno a Lady Lain. Los rebeldes, sin su líder, serán presa fácil, ya que los arcanianos se ven obligados a derribarlos después de perder el castigo divino. Sobre la cuestión de asegurar a Lain, simplemente dicen que necesitaban proteger al heredero del trono imperial. En cuanto al asesinato del líder rebelde y Souso, bueno, se puede culpar a los extremistas entre los rebeldes que estaban descontentos con las negociaciones de paz. Un golpe maestro que arreglará las cosas a la perfección para su restauración. Qué tontos son los arcanianos, padre. Si simplemente nos hubieran ayudado para empezar, nada de esto habría sucedido. De hecho, mi querida Hari. En cambio, perderán el honor de apoyar al próximo emperador y perderán a su mejor mago. Se lo han traído todo a sí mismos. Sí, todo procederá como debería. Después de destruir al ejército rebelde, no hay duda de que el reino de Arcana dependerá de la nobleza imperial para ayudarlos a gobernar las vastas tierras del imperio de Domino. Sin la invaluable y dominante presencia de la nobleza, cualquier nuevo emperador estaría condenado al fracaso. No se puede gobernar un país con meros ideales. No es así, Hari. En efecto, el papel de un noble es hacer lo que sea necesario para asegurar el poder. Seguramente, ni la corona ni la nobleza del reino de Arcana podrían comprender un plan tan grandioso. Sin duda, seguirán creyendo que están actuando por su propia voluntad, sin saber que están siguiendo un guión escrito por los nobles imperiales. El precio de subestimar a la nobleza imperial se pagaría con su trabajo sangriento. Mientras tanto, en la finca de la Casa Baterabe en la capital real. Actualmente, el señor de la Casa Baterabe, su hija Pine, su prometido Saiga, así como Mayan Suna e Italan, están todos reunidos en una habitación. Es probable que los nobles emigrados estén conspirando para asesinar al líder del nuevo régimen, así como a Souso, y secuestrar a Lain en el proceso. Discuten, con expresiones preocupadas, temas que quitarían el color a los rostros de los conspiradores imperiales. Todos los presentes, excepto Saiga, parecen encontrar la declaración sin complicaciones. Saiga, sin embargo, no pudo evitar fruncir el ceño. Como estaba operando desde el punto de vista de un aficionado, no podía imaginarse que la gente fuera tan estúpida como para probar las cosas que acababan de describir. ¿Hablas en serio? ¿Te sonó en broma? No, no me refiero. Simplemente parece bastante ridículo. Sin duda. Pero ya están haciendo los preparativos. Pero, ¿qué están tratando de lograr? Honestamente, eso es lo que realmente se le escapa. Saiga no puede entender lo que los nobles creen que obtendrán al hacer cualquiera de estas cosas. Para mantener la guerra entre Arcana y Domino y obligarnos a derrocar al nuevo régimen. Eso realmente sucedería. Incluso con la explicación de Lord Baterabe, Saiga todavía da una inclinación de cabeza burlona. Si se tratara de personajes de manga o anime, seguro, podría verlos intentando ese tipo de villanía caricaturesca. Pero estas son personas. Seguramente incluso ellos lo saben mejor. Saiga, solo lo dices porque nunca has conocido a uno de estos emigrados. Todos son bastante inútiles, agrega Pine ligeramente enojada en apoyo de las palabras de su padre. Como hija de la rama principal de la Casa Baterabe, la propia Pine probablemente ha recibido numerosos avances no solicitados de los nobles emigrados. Su desdén sugiere que los avances tampoco fueron particularmente agradables. Dicen que la desesperación embota el ingenio. Saiga, no asuma que todos los hombres son igualmente sabios. En ese caso, no habría necesidad de leyes. Tsunae, una princesa que posee la presencia real, también parece conocer a muchos de esos tontos. Ella ciertamente no muestra sorpresa de que los nobles emigrados estén poniendo en marcha un plan tan descabellado. No hay necesidad de salir de su camino para entenderlos. Como alguien que tiene la tarea de proteger la ley, solo necesita concentrarse en hacer lo correcto. Las palabras de Talan son una pura verdad. En lugar de preguntarse por qué van a cometer un delito, es más importante concentrarse en detener ese delito antes de que suceda. Ese sí, tienes razón. Tanto el asesinato como el secuestro son malos. Dejar que la guerra continúe es aún peor. Ese es el espíritu. Tienen sus razones para sus acciones, pero debemos actuar para detenerlos, por el bien de ambos países. El asesinato de 2 hombres y el secuestro de una niña. El éxito en cualquiera de esos esquemas sería un gran golpe para el reino Arcana. De hecho, los costos serían mucho más graves de lo que los nobles emigrados podrían imaginar. Saiga, princesa Tsunae, príncipe Talan. Le agradecería que pudiera dirigirse a Caputo y proteger la cumbre. Por eso el fracaso no es una opción. Lord Baterabe se prepara para desplegar su as en el esfuerzo.
Aunque el joven aún no está listo para manejar esto por su cuenta, Lord Baterabe espera que, algún día, Saiga se convierta en un as absoluto similar a Sansui en capacidad. Pero para eso, lo más importante ahora es ganar experiencia.